Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. En esta ocasión vamos a trabajar con ángulos entre paralelas cortadas por una transversal. Como observamos, se forman diferentes ángulos que son 8 en sí. Entre ellos hay una característica fundamental. A cada par de ángulos le corresponde igual medida. Ejemplo, A con C, B con D, D con H, E con G, F con B, etcétera, etcétera. Exceptuando los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados, por ejemplo, E con F. Observamos que no tienen la misma medida, pero me forman una recta y son ángulos suplementarios, ¿vale? Vamos a trabajar cada uno de ellos, veamos. El primer ángulo o el primer par de ángulos que analizamos corresponde a los que dicen ángulos que comparten el mismo vértice y que se encuentran en lados opuestos. Un vértice opuesto, un vértice opuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo el ángulo A, este ángulo va a ser exactamente el mismo o en la misma medida que el ángulo C. Observemos esto, ahí está. Es el mismo ángulo y lo hemos comparado. Otro ejemplo, el ángulo B. El ángulo B es exactamente igual que el mismo ángulo D. Y de esta manera también podemos observar que al corresponderse estos ángulos con la parte de abajo, pues obviamente tenemos otra parte de ángulos A con C, B, E, E que corresponde con G y F con H. De esa manera es que tenemos estos tipos de ángulos que se llaman ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Siguiente par de ángulos que analizamos es ángulos que se encuentran dentro de las paralelas, aquí están las paralelas y tenemos dentro, y alternadamente a la transversal. Esta es la transversal, alternadamente uno está del otro lado, uno está del otro lado. Analizamos el ángulo D, que es exactamente la misma medida que el ángulo F. Ahí está. Correctamente corresponde. Por lo tanto, decimos que el ángulo D es igual al ángulo F y que el ángulo C es igual al ángulo E. Y este tipo de ángulos se llaman ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos. El siguiente par de ángulos que analizamos dice así: ángulos que se encuentran fuera de las paralelas AB, HG y alternadamente a la transversal AG y BH. Esos son los dos pares que obtenemos y entonces observamos que el ángulo A, aquí lo analizamos nuevamente, debe de ser exactamente la misma medida que el ángulo G. Y en efecto, ahí está. Entonces, ángulo A es igual al ángulo G y ángulo B es igual al ángulo H, ¿vale? Estos ángulos se llaman ángulos alternos externos, alternos externos. El siguiente par de ángulos que analizamos tenemos ángulos que se encuentran en un mismo lado de la transversal, en un mismo lado de la transversal, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Un ángulo interno, ahí está el D, con un ángulo externo. ¿Cuál es? El H. El ángulo interno E con externo A. Ángulo interno C con el externo G. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo B, ahí está, el ángulo B es exactamente la misma medida que el ángulo F. Miren ustedes. O que el ángulo A, ahí está, ¿a qué va a ser igual? Más rápido. Correcto, es igual al ángulo E correspondientes. Entonces tenemos que estos ángulos se llaman ángulos correspondientes y tenemos el siguiente par que corresponde a D con H, C con G. Ángulos correspondientes.
Por Siguiente último, tenemos estos ángulos que quedamos que se llaman ángulos suplementarios. ángulos que se Son encuentran aquellos fuera de las que paralelas, aquel par fuera de de las ángulos paralelas consecutivos A, B, que H, G, suman y 180 alternadamente a la grados. transversal, alternadamente. ¿Cómo lo sé? Entonces, Bueno, A porque con forman un respecto a ángulo G, llano B o con una respecto recta, pues. a H. 180 Quiere decir que estos grados, son que viene ángulos siendo la iguales. mitad de una Comprobamos para el circunferencia, ángulo ¿vale? A, Entonces, debe ser como igual al observamos ángulo ya, G, A con B y corresponde son ángulos exactamente. suplementarios, Ahí forman una recta. Por lo B tanto, con C forman una recta. el ángulo F con B E forman también es una igual al recta. ángulo Son H. ángulos Y suplementarios. tenemos entonces de esta Luego manera, entonces, A aquí tengo igual a G, que la suma debe de ser alternos 180 grados. Ejemplo, externos. AB, B con quedamos que H. suman Y 180 así reciben grados. el nombre Ahí este está. par de ángulos. También Son D dos con pares C de ángulos. tenemos que ángulos suman alternos 180 externos. grados. ¿Vale? De esa forma El lo podemos comprobar. tenemos aquí. Vamos acá abajo, ojo, ¿por qué acá Los abajo? ángulos Porque no necesariamente que deben de ser de forma horizontal, también con respecto que suman a la 180 transversal grados y se son forman ángulos de esta manera consecutivos, aquí suplementarios, decimos en este A caso con B, H con D con C, tenemos E que con H, forman 180 F grados. con G, Lo mismo que y se dice que ocurre son con ángulos FG. suplementarios. Ahí Dos está. ángulos que suman Miren 180 ustedes, grados de se esa llaman manera suplementarios. Por Esto lo sería tanto, el al último final par podemos de decir que ángulos también analizamos. A con D y tenemos lo siguiente: suman 180 un grados, ángulo llano, H con E, un ángulo de G 180 con, grados, es todo esto. con H, Ajá, E ahí con está. F, Puede puede ser ser un ángulo de aquí a aquí, puede suman ser un ángulo de 180 aquí a grados. aquí, Ajá. y el otro Bueno, de acá. hasta aquí le dejo con Son este dos trabajo, ángulos. con este Entonces análisis aquí sobre tenemos 1, 2, ángulos 1, 2. No entre importa cuál paralelas agarre, cortadas forman por una recta. transversal. Entonces, Ya saben, un comprobamos, gusto aquí tengo mi saludarles y recta como que mide siempre, 180 trabajando grados, lo